Pocas. Sin Corset, la columna de género de Caro Notal Giovanni es presentada por Vegasina, de la cocina a la oficina. ¿Qué elegiste de música, Mauro? Lo que pintó. No sabés ni lo que elegiste. ¿Qué, la Muy Mario? bien, tiro. ¿Y cómo es ahí? ¿Casás algo? Y ¿Cómo después es? no quieren SAD, ¿eh? Pero y después no quieren saber. Pero ¿cómo es cuando no sabes ni quién canta? ¿Qué? No, pero esto te lo pidió Carolina. No. Pero lo entiendo que es cuando, Claro, cuando no. un operador elige algo así, random. A la Bartola. A la Bartola. Es una cortina para presentarla. Fuiste al ítem. ¿Pasó Vegasina? Cortinas musicales. Sí, pasó Vegasina. Perdón. Cortinas Estaba distraída. musicales, canta Don Nadie y la mandaste. Por supuesto. Ahí va. Bueno, gracias por estamos escuchando a Don Nadie. ¿Cómo Bienvenida, andan, chiquilines? Caro Notal Carolina, Giovanni. querida, ¿cómo te va? Bien. La última columna del año. Exacto, sí. Sí, y, sí. ¿Y cómo vienen los preparativos, más allá de la columna que ya va a comenzar, cómo vienen los preparativos para el Carnaval 2023? Opa. Bien. Pasa que yo... A ver, ¿me preguntás yo o me preguntás nivel conjunto? Yo más o menos. Vos, Carolina Vedette. Más o menos, mucho. No. Destaque. No estaría sucediendo por el momento. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, hacemos otra columna otro día, ¿quieren? De Ah, chimentos. pero no está confirmada tu presencia en la llamada? No, está confirmada, Ah, está confirada. Como destaque de nuevo, se Sí, supone. está confirmada como destaque en la rodó y digo que vengo medio pelo porque no estoy pudiendo cumplir a rajatabla Mira los ensayos. en nivel ensayos y demás porque, bueno, lo típico de esta época del año, De ¿no? la vida, La un vida hijo, misma. cosas, está bien. Los sábados sí, estoy firme. Pero Bien. puede ser que no desfiles en el nivel que desfilabas por poco ensayo. No, porque además, por ejemplo, el último mes antes de las llamadas Ahí le da de punta es intenso brilla después en Isla de Flores. y ahí nos ponemos a tiro seguro. Claro. Estamos envueltas de trajes también, modista, coso, medidas. Eso lleva tiempo. Ir, tomarte las medidas, después ir de vuelta. ¿No? Esas volteretas llevan su tiempito. Qué grande. Bueno, querida, ¿de Bueno, qué se trata la chiquilines, hace unos días ONU Mujeres presentó un informe, que también hay una campaña al respecto. Yo, distraída, no me anoté ningún hashtag ni nada. Creo que era algo así como titulares sin riesgo. Porque... tiene que ver con la violencia de género online dirigida hacia mujeres que tienen voz pública, ya sea porque son periodistas o comunicadoras, bueno, las alarmas, Pasa o activistas, ¿no? Ajá. Entonces, lo interesante de comentarlo hoy es que Uruguay fue uno de los países que abarcó este estudio, este informe. Fueron 15 casos de mujeres con voz pública radicadas en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Y se hizo un informe, un estudio en base a sus testimonios y a evidencia, ¿no? de cosas que han sucedido a nivel de las redes sociales y demás. De cómo esas mujeres en distintas instancias y en distintos grados, digamos, han sido víctimas de violencia por su condición de mujer en línea a raíz de su actividad periodística o de su activismo y en algunos casos no en línea, ¿no? Que es uno de los puntos justamente que vamos a comentar, cómo esta cuestión que arranca en Internet, que uno dice, ay, bueno, en Internet, ¿no? Es como que una cosa que queda ahí en el Muy beat. anónima, ¿no? Que parece que, sí, en algunos casos anónimo, en otros casos no, pero que como es virtual pareciera como que, bueno, ¿qué te puede afectar, no? Y en realidad afecta y mucho, y es lo que vamos a ver un poco ahora, ¿no? Las principales razones por las cuales estas mujeres han sido agredidas tienen que ver con cuestiones de género y su posicionamiento político en los casos en que han tenido, bueno, expresamente opiniones, ¿no? Respecto a posición política. No todas son feministas, las mujeres entrevistadas, no todas explicitan en esas opiniones públicas su postura política, pero sí hay coincidencia, una de las conclusiones que llega al informe, hay coincidencia en 3 puntos. Primero, la visibilidad que ellas tienen por su rol en la sociedad las expone a la violencia por el solo hecho de ser mujeres con voz pública. Hay sesgos de género en los ataques que reciben. O sea, no es que le dicen,
por ejemplo, en un caso de una periodista, ay, la verdad que la nota que escribiste me pareció una porquería, por ejemplo, ¿no? Que puede ser algo que indistintamente se le puede decir a un hombre o a una mujer periodista, sino que hay sesgos de género. Y la violencia es, en línea siempre estamos hablando, ¿no? Es sistemática, o sea, no son casos aislados, y tiene por objeto silenciarlas. ¿Cómo se da esto? Esto que vos un poco decías, anónimo, ¿no? Sí, en algunos casos es anónimo. Los famosos trolls que se dirigen los ataques en línea contra alguien en específico. Bots que lo que hacen es viralizar rápidamente un hashtag. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo conocido, no sé si fue así, medio que voy a inventar, pero por ejemplo, pensando en la China Suárez cuando se dio toda esta cuestión de la roba maridos, la China Suárez, ¿no? Si estoy diciendo Sí, bien. correcto. La roba maridos, no, vamos a suponer, no sé si pasó, pero un ejemplo, que se hubiese viralizado un hashtag, roba maridos, destruye, ¿no? Destruye familia, rompe hogares, o ese tipo de cosas. Bueno, se ponen bots para que esa mujer quede a nivel de redes sociales, se reproducen esos hashtags que denostan, digamos, a esa persona, y así se viraliza. Otra cuestión que sucede es la difusión de datos personales, por ejemplo, no sé, yo qué sé. Sí, el domicilio. Sí, o que no sé, que cuando se levanta, yo qué sé, viste, no sé. Datos de la vida cotidiana. De la vida, sí, de la vida personal, ¿no? Ok. O publicación de noticias falsas. Esas son todas las estrategias que se usan para dañar la reputación de, en este caso, mujeres. ¿Con qué objeto? Atemorizarlas y correrlas del debate público, en este caso virtual, el silenciamiento y la autocensura. Además, bueno, lo que decíamos, ¿no? Estos ataques virtuales tienen las características de que son sistemáticos, o sea, no son aislados, no es que una vez alguien a mí me dijo algo y nunca más, sino que es sistemático. Hay ataques reactivos, por ejemplo, yo publico una cosa sobre X tema político, de género, lo que sea, y hay reacciones con respecto a esa publicación. Y hay y hay ataques que pueden llegar en cualquier momento y tienen la misma finalidad, ¿no? De correr a esas mujeres del debate público. Pensemos justamente, ¿no? En mujeres periodistas. En el caso del activismo, quizás acá no es tan notorio, pero pensemos en países donde el tema de la libertad de expresión no es tan, no está tan arraigado como en Uruguay. Y a menudo lo que sucede es que a partir de todos estos ataques se sospecha o se comprueba, en algunos casos, coordinación, ¿no? O sea, hay una estructura, digamos, que permite esa violencia a nivel virtual. Pensemos también en el caso de, por ejemplo, las fake news, ¿no? Esta cosa que siempre que ha pasado en muchos ámbitos, muchas veces, pero hay un dicho que dice... no me acuerdo bien cómo era que decía, pero es como que una cosa que se da por verdad para después dar la vuelta. O sea, una vez que algo se instala como verdad, por más que sea falso... Una mentira repetida 1000 veces es verdad. Sí, pero no era exactamente eso. Pero el concepto es que una vez que algo se instala como verdad a nivel de los medios de comunicación, de las redes sociales, de todo... Por más que después se compruebe de que eso no era así, revertir el efecto que esa noticia falsa tuvo es casi imposible. Bueno, es como cuando se pide un derecho a réplica en un medio de comunicación. Por ejemplo. Que por más que se haga en el mismo lugar, en la misma página y en el mismo espacio, con la misma cantidad de letras, digamos, sí, está bravo revertir lo que se dijo. Es muy difícil, ¿no? Sí. Bueno, esto un poco lo que les decía recién. Los casos más extremos ocurrieron en contextos políticos donde hay un cierre creciente del espacio público y donde los y las periodistas corrían o corren peligro y sufren amenazas y agresiones. Por eso decía que acá en Uruguay no es tan, por suerte, común o tan frecuente que suceda esto en ese extremo. Y bueno, esto que sucede en general, yo creo que en todos los niveles, y se repite acá, que es que las entrevistadas, estas mujeres con voz pública, como que denuncian un mayor ensañamiento y mayores descalificaciones que sus colegas varones, y acá ya nos vamos pasando la línea de lo virtual a lo no quiero decir a lo real porque lo virtual es real en realidad, pero bueno, a lo que está fuera de internet, digamos.
Y es que, por ejemplo, las amenazas de violación dirigidas hacia ellas y sus hijos e hijas son las amenazas más frecuentes, ¿no? ¿En De dónde? to- Perdón, ¿en qué No, casos? acá no dice qué países. Entre Sí. todas las entrevistadas, que fueron 15, de todos estos países que nombramos, la amenaza más frecuente es la amenaza de violación dirigida hacia ¿Pero ellas. por qué vía? ¿Redes sociales? Claro, sí, redes sociales. Sí, siempre redes, Tata. Claro, o sea, redes sociales, pero si a vos te amenazan de violación, o sea, te están amenazando de un delito que claramente Pero es gravísimo, no es a claro, través sí. de una red social. Claro, no, por eso. Y esto, ¿no? La violencia se replica offline. Por ejemplo, manoseos en coberturas periodísticas o cuando desconocidos se toman fotos con la persona en lugares públicos. Por ejemplo, yo publico hoy algo referente a los hombres, referente a lo que sea, mañana estoy en un evento, no sé, el 18 de julio, y hay una o muchas personas que están ensañadas conmigo por ese posteo mío que se viralizó y que lo que sea, ¿no? Bueno, y ahí se dan esas situaciones de acoso que podemos decir, que sí son offline, digamos, son no virtuales. Esto, ¿no? Estas situaciones que estamos diciendo, la mitad de las entrevistadas pasaron por situaciones de ese tipo. 2 de ellas se fueron del país y una se exilió por un tiempo. Claramente esto no es en Uruguay, pero sí es parte es de alguno de los otros países que nombramos. Y a mí me gustó mucho una parte del informe que el subtítulo era Amenazas virtuales, efectos reales, ¿no? Que dice, todas las mujeres entrevistadas para este informe manifiestan que la violencia en línea tuvo impactos en la conversación pública, en su participación en la conversación pública. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, por ejemplo, el 80% limitó su participación en las redes, omite opinar. Claro, recibís una amenaza de violación hacia vos o hacia tus hijos. Vamos a suponer, por una publicación de información sobre algún tema, pensemos vinculado a altas jerarquías de un país o, en fin, ¿no? Claramente, después de eso empezás la autocensura, ¿no? Lo que decíamos recién. El 40% manifestó haberse autocensurado, evitando escribir o hablar sobre un tema de su pertinencia en el medio o ámbito en el que se desempeña. 1/3 cambió de puesto laboral. La 1/4 parte vivió el despido o la no renovación del contrato. La mitad tiene miedo de perderlo. Un 80% temió o teme por su integridad física y hasta por su vida. Y acá el cierre una de las conclusiones del informe que me pareció interesante es que las consecuencias de todo esto ni siquiera son exclusivamente sobre las personas que directamente las vivieron, porque ¿cuál es la repercusión? Esto tiene un efecto derrame que genera más repliegues de colegas y activistas que justamente rehuyen a esa visibilidad o a esa libertad de expresión o evitan participar en debates públicos sobre determinados temas para evitar sufrir los mismos tipos de violencia, ¿no? Entonces, el informe decía, por cada mujer silenciada o que se intenta acallar, son varias las que se retiran o ni siquiera llegan al debate público, ¿no? Y la conclusión del informe, las recomendaciones del informe, que además ONU Mujeres lo presentó en un evento también virtual con panelistas y demás, que son recomendaciones que van hacia poderes del Estado, hacia medios de comunicación y hacia la sociedad civil, y voy a nombrar solamente 2 recomendaciones, que una es reconocer que la violencia en línea es real, al igual que el daño psicológico que genera. Por eso yo decía, cuando fui a dar un ejemplo, no quise decir los hechos o los sucesos virtuales y los reales, porque en realidad los virtuales son reales, igual que el daño psicológico, y evitar culpar a las mujeres por la violencia en línea que reciben. O sea, hacían un paralelismo las panelistas con el tema de las violaciones y lo de la pollerita corta, ¿no? Bueno, en esto es lo mismo. Bueno, ¿para qué vos también, para qué salís a agitar esa bandera si sabés que después vienen represalias o vienen, ¿no? O para qué opinás de fulano de tal o de fulana de tal si sabés que tal cosa, ¿no? Esta cuestión de culpabilizar a las mujeres, en este caso, por la violencia que reciben a partir de expresar sus opiniones o de participar o abrir debates públicos, ¿no? Bueno, este informe que se llama Violencia de Género en línea hacia las mujeres con voz pública, impacto en la libertad de expresión, si van a las redes sociales de ONU Mujeres y a la página, lo pueden encontrar. Tienen Bien. la versión resumida y la versión extensa para quien le interese profundizar. Bien, Caro.
Muy interesante y deja mucho que pensar. Sí, seguramente. Bueno, chiquilines, yo ya por este año estamos cerrando el ciclo. Ha sido un placer enorme para nosotros tenerte. Para mí también, un gusto haber compartido un año más. Te queremos el año que viene en la Mañana Universal. Bueno, ojalá. Vas a estar. Ojalá así vos, sea. Si vos querés y podés, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, nada, felices fiestas para ustedes, para los vos oyentes. también. ¿A quién le tenés que agradecer? Como siempre. Vegasina, sí. Vegasina, como siempre, 3 añitos ahí al pie del cañón. ¿Qué hay que hacer para conseguir esa ahora en Destapabocas, en las historias, encuentran las promos de viandas semanales y las siguen también en Instagram como Vegasina. Buenísimo. Y si me quieren buscar a mí, Sin Corset en Instagram con 2T al final. Buenísimo, Caro. Gracias. Perfecto. Gracias, Y Carolina. felices fiestas. Bueno, igualmente. El Destapabocas. Cambió tu rutina y tu manera de relacionarte con la gente. Cambiaron los negocios, las clases